De hecho, la víspera, por unanimidad en el Senado, 84 legisladores y legisladoras aprobaron la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, un registro que pues ya permitirá ponerle el ojo a aquellos, sobre todo padres, aquellos hombres que tienen hijos y que no pagan la alimentación de sus menores de edad. Nos acompaña aquí en el estudio y se lo agradecemos mucho la senadora Olga Sánchez Cordero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Paola. Y gracias por esta oportunidad de dirigirme al auditorio de ustedes, porque creo que es importante que conozcan estos avances que está dando el Senado de la República y que conozcan la legislación que ya se envió al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Senadora, quizás sería importante que empezáramos por comprender algunos conceptos, porque cuando decimos deudores o deudoras alimentarios, no nos referimos exclusivamente al alimento como la comida, sino que hay varios factores que van ahí involucrados. Mira, precisamente una de las reformas que se aprobó el día de ayer fue ampliar el concepto de alimentos. Inclusive se amplió para servicios médicos, para servicios educativos, para obviamente casa, para a los alimentos en sí mismos. O sea, se amplió en una forma muy importante, terapias inclusive, bueno, hasta terapias psicológicas, psicosociales, porque ahora con la pandemia, pues ustedes saben que han tenido muchos problemas los chicos y las chicas de volver a la escuela y a relacionarse con sus amiguitos y amiguitas cuando tuvieron prácticamente 2 años de estar conectados a una pantalla para recibir clases y no tener ni siquiera contacto con sus maestras y menos aún con sus compañeritos. Veíamos en la sesión que, que presentaban datos pues tremendos. 7 de cada 10 padres no pagan la pensión y ahora en este caso las obligaciones alimentarias, ¿no? ¿Cuál es el término? Sí, obligaciones alimentarias, ¿no? Obligaciones alimentarias, ese es el término correcto. Este registro que se aprobó por unanimidad de todos los senadores y senadoras presentes implica que se vaya a crear una plataforma en el DIF y que los juzgadores y juzgadoras de toda la República y los consejos de la Judicatura envíen y, digamos, ellos mismos suban la información sobre los deudores alimentarios y los acreedores alimentarios, que eso también es importante. Ahora bien, las sanciones por incumplimiento de estas obligaciones y por estar en el registro nacional, pues son sanciones de carácter administrativo, pero son significativas. Por ejemplo, no te pueden dar el pasaporte, no te pueden dar tu documento de identidad, no te pueden dar acceso, por ejemplo, a ser candidato a un puesto de elección popular. No puedes ser juzgadora ni juzgador. Entonces, bueno, hay incluso un tema migratorio ahí de que no puedes salir del país, no puedes obtener tu pasaporte tampoco, no puedes salir del país. ¿Por qué? Pues porque presuntamente estás saliendo del país para evadir tus obligaciones alimentarias. Esto es algún paso histórico, mi querido Héctor y Paola. Es un paso histórico que no se había dado. Había por ahí registros, por ejemplo, en Ciudad de México, un registro público de la propiedad en donde se inscribían, que por cierto también los notarios tienen la obligación de sacar el certificado de no estar en el registro para poder hacer las compraventas. ¿Por qué? Pues porque los deudores alimentarios también evadían sus responsabilidades vendiendo sus bienes. Padres también. Y madres tienen que sacar ese registro de no... Mira, el certificado de no registro. A ver, básicamente quienes tengan hijos menores de edad, y desde luego no es exclusivo para los padres, es también para las mujeres que en alguna ocasión también pueden convertirse en deudoras alimentarias, pero la mayoría de las veces es... En un sistema patriarcal... Es el hombre quien no responde a estas obligaciones. Mire, yo quiero decirles algo y que no se me tome como feminista recalcitrante.
Pero sí quiero decirles, la mayoría de las madres, todo su sueldo, todo lo que ganan, se va para sus hijos. No es el caso de muchos padres. No, conocemos historias de cómo se registran con el salario mínimo para que la pensión que les toque dar sea lo menos posible, ¿no? Claro. Hay una y mil artimañas a las que se han recorrido a lo largo del tiempo. Para poder de verdad incumplir. Ahora, en materia legislativa hay algo que me llama la atención, porque esta minuta entiendo que estuvo en la congeladora, como le dicen muchas veces, desde 2019. ¿Qué pasó en el Inter? Y también preguntar ahora cómo entenderlo cuando hace no mucho tiempo se hablaba del derecho a la privacidad de quienes cometían delitos sexuales, y ellos sí están cubiertos, pero en el caso de los deudores alimentarios están expuestos. Solo para entender cómo es en este sentido. A ver, esa era una de las resistencias. ¿Por qué va a ser público? ¿No? ¿Y por qué se iban a afectar los datos personales y la privacidad de las personas? Pero ahí en la minuta y en la exposición de motivos hay una claridad, en el sentido de que se van a observar la ley de protección de datos personales y la privacidad de las personas. Pero el registro, Héctor y Paola, tiene que ser público, por una razón, porque solamente así, haciendo público el registro, se conoce de verdad el gravísimo tema de los alimentos de los menores, que es un gravísimo tema. Y que es una forma de violencia. Por ahí empieza a veces la violencia contra las mujeres, ¿no? Es como la primera puerta. Claro. Luego la violencia también vicaria, que va de la mano, ¿no? El Que va caso de la de mano. Abril Pérez Sagún, en fin, hay muchos casos. Es como que estamos complementando una serie de reformas que van encaminados precisamente a prevenir la violencia, sobre todo la violencia contra las mujeres. Y mira, la semana pasada también estuvimos con dos reformas que me parecieron de lo más importantes, también minutas que venían de la Cámara de Diputados, y quiero agradecerle a la Cámara que también fueron minutas que de verdad avanzaron mucho. Mira, las dos minutas de la semana pasada fueron, uno, ampliar el delito de matrimonio forzado de las niñas menores. Se amplió a cualquier relación análoga. ¿Por qué? Porque como no era jurídico, el matrimonio es jurídico, pero las relaciones análogas no son jurídicas. Entonces a las niñas les iba peor, porque entonces eran relaciones análogas para que no se configurara el tipo penal del delito del matrimonio forzado. Exacto. Con estas niñas, entonces resultaba que era peor para ellas. Entonces se amplió el concepto a relaciones análogas. Claro. Y otro de los temas que se trató también la semana pasada fue el feminicidio, las agravantes del feminicidio. ¿Por qué? Porque ahora se agrava en una tercera parte la penalidad cuando la violencia feminicida, el feminicidio, es sobre menores de edad, mujeres embarazadas, adultas mayores, o bien también mujeres con algún tipo de discapacidad. Lo que me sorprende un poco es que no hubieran sido agravantes todavía, ¿no? O sea, tan atrasados estamos que apenas estamos actualizando y de entrada celebramos la aprobación de esta ley, porque aquí hemos pasado muchas veces las manifestaciones de las mujeres demandando la aprobación de este tipo de medidas. Y solo preguntaría si el impacto, la opinión de Hacienda sobre el impacto económico que puede tener esta ley, ¿cómo fue? Estamos dando 300 días, prácticamente el año, para que el sistema DIT pueda crear una plataforma. Hoy en día no es demasiado oneroso crear una plataforma, tú lo sabes, o sea, desde luego que no. Y además, este registro va a evitar muchísimas cosas, va a evitar, por ejemplo, que el Estado no tenga también que hacerse cargo de muchísimos temas que el padre está obligado a hacerse cargo, ¿no? Entonces, creo que es un avance muy importante, creo que estamos dando una respuesta de muchos colectivos, estamos dando una respuesta a la población y sobre todo al interés superior de la niñez.
que no tenía. Ahora, senadora, y nada más regresando, ¿sería posible que se vuelva a contemplar el que se haga público aquellos que hayan hecho algún delito o abuso sexual? No sabemos por el tema de la privacidad. Tenemos que analizar con cuidado todas estas cuestiones, incluso la resistencia también de aprobar esta minuta, incluso en la propia comisión, era precisamente lo público que iba a ser este registro, ¿verdad? Porque bueno, ahí hay que también tener el tema de la privacidad, de la protección de datos personales. En cuanto etcétera, pagan pueden etcétera. salir, ¿cierto? Ese es el otro tema. Mira, me decían, van a llover amparos. Seguramente van a llover amparos. Pero yo ayer en el Senado les decía yo, dirigiéndome a los jueces constitucionales, a ver, señores y señoras jueces constitucionales, aquí hay una ponderación de derechos. Claro. ¿Cuál se va a privilegiar? ¿El derecho al interés superior del menor a sus alimentos o el derecho que tiene a obtener una licencia de conducir, una restricción migratoria, un pasaporte, una identificación o el acceso a un cargo popular? ¿No? A una contienda. No, sería clara la elección. Yo creo, bueno, espero que para los jueces constitucionales les quede claro que, por supuesto, en una ponderación de derechos, en un amparo, ¿verdad? Pues bueno, yo esperaría que optaran por el interés superior del menor. Pues está dicho el mensaje, esperemos que llegue a donde tenga que llegar y pues felicidades por esta reforma a la ley que celebramos. Enhorabuena, senador. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Paola, y creo que es importante que el público en general conozca. Así es. Gracias. Bueno. Muchas gracias.